Hola, mi nombre es Ixchel Guadalupe y les doy la bienvenida a una nueva sesión Feminix. El día de hoy hablaremos de la tercera ola del feminismo y para hacerlo me basé en 3 libros: Feminismo para principiantes de Nuria Varela, Economía feminista de Mercedes de Alessandro y Violencias de género de Liliana Endel. Como sabemos, la tercera ola del feminismo surge en los años 60. Sin embargo, para hablar sobre esta ola del feminismo, es necesario mencionar qué sucedió en el periodo de transición de la segunda ola del feminismo al sufragio y esta nueva ola. El Partido Nacional Socialista esparció por todo el mundo una visión segregacionista e inaceptable. Y con referencia a las mujeres, esta visión no fue diferente. De hecho, para la Segunda Guerra Mundial, el partido nazi tenía como lema las 3 K: Kinder, Kirche y Kuche. No sé alemán, no me juzguen, pero se los voy a traducir. Niñas y niños, iglesia y cocina, en donde decían que las mujeres solamente se podían dedicar a estas 3 esferas o estas 3 K. Independientemente de cuál fuera la convicción de todos los hombres que estén en la guerra, todos creían que las mujeres deberían dedicarse a las 3 K. Es decir, no importa que fueras aliado o del eje, seguías creyendo que la mujer tenía una condición de subordinación. Mientras todos los hombres estaban en guerra, las mujeres eran quienes se hacían cargo de la casa y de las responsabilidades laborales. Es decir, todos los hombres abandonaron sus puestos de trabajo, pero las mujeres los sustituyen en las fábricas y en los negocios. Esto trajo consigo que las mujeres descubrieran la libertad y la autonomía económica. Sin embargo, también trajo que hubiera diferencias salariales con base en el sexo, porque los negocios o las fábricas no les pagaban lo mismo porque creían que por su condición de ser mujer no iban a hacer la misma labor. Además, también empieza a crearse o a potencializarse un techo de cristal, que ahora lo conocemos así, en ese momento no lo conocíamos con ese nombre, en donde, a pesar de que hagas un buen trabajo, nunca vas a poder asumir una posición jerárquica mayor, porque ese puesto le corresponde a un hombre. El puente de Waterloo, o también conocido como el Ladies Bridge, es uno de los puentes más firmes y estables en toda Inglaterra. Y es que a este solamente le tuvieron que hacer unas adecuaciones después de haber sufrido algunos daños por la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no necesita tanto mantenimiento como el resto de los puentes. Este puente es famoso porque en ausencia de los hombres fueron las mujeres las que lo construyeron. Pero bueno, regresan los hombres de la guerra y se topan con mujeres que se saben capaces de hacer. Y para el año de 1949, Simone de Beauvoir manifiesta esta expresión de poder en su libro El segundo sexo, en donde plantea que a las mujeres, por ser mujeres, se nos pide más, ya que el hombre lo es todo, el hombre es humanidad, el hombre es el centro del mundo, es la medida y la autoridad. La mujer no es esencial, es el segundo sexo. A nosotras se nos mide en reciprocidad del hombre, que por cierto es el mismo que crea cultura. Esta olla a presión no estalla hasta 20 años después. Para 1963, con el asesinato de Kennedy, el sueño americano se envuelve en una pesadilla y se dan cuenta que en realidad el sistema es sexista, clasista, bélico, y entonces surge una nueva ola izquierdista, que es antirracista, antiesclavista, es feminista y también pacifista. El sufragio llevaba como estandarte el derecho al voto. Sin embargo, no era el único reclamo. Consideraban que, teniendo el voto y el acceso a los parlamentos, podían crear o construir leyes que mejoraran la situación de vida de las mujeres. Entonces, en la tercera ola, en vez de enfocarse principalmente en las reformas, ellas se enfocaron en cambiar la forma de vida. La nueva forma de vida incluía temas políticos, sexuales y reproductivos. Querían conocer sobre el cuerpo femenino, además que exigían condiciones laborales igualitarias, ya que las mujeres no tenían el mismo acceso en niveles jerárquicos que los hombres. También sufrían de altas agresiones sexuales y nadie hacía nada, o al parecer a nadie le importaba.
en la educación la situación era similar. Aunque las mujeres ya teníamos el derecho a estudiar, ¿en qué condiciones se nos permitía? Resulta que cuando estaban en clases, pues los maestros no se dirigían a ellas porque consideraban que al graduarse se iban a dedicar a la familia, al matrimonio y al hogar. Entonces surge el feminismo radical. Radical significa desde raíz. Y sus aportaciones fueron las protestas públicas, la creación de centros de ayuda, espacios para estudiar, desarrollaron la salud y la ginecología desde un punto de vista ajeno al patriarcado, fundaron guarderías, centros de defensa personal y lograron difundir el mensaje de lo personal es político. Esta frase tan famosa es de Kate Millett y hace referencia a que cuando un grupo de mujeres se junta y empiezan a platicar de sus problemas, se dan cuenta que los problemas que antes eran considerados personales en realidad son colectivos. Es decir, si nos pasa a una es un problema individual, pero si nos pasa a todas es un problema político. El impacto de esta frase fue exponencial y es que con esto desbordamos una rama de feminismos. A partir de este momento dejamos de decir el feminismo para empezar a decir los feminismos. Algunos ejemplos serían el feminismo de las diferencias, que es el que plantea la igualdad entre hombres y mujeres, pero nunca con los hombres, porque sería aceptar el modelo masculino. Ejemplo, tener derechos por ser mujer, pero no porque los hombres tienen derechos. El segundo ejemplo sería el ecofeminismo, que es el que mide la relación entre la explotación de los recursos naturales y la subordinación de la mujer. Otro ejemplo, y el último que voy a dar en este video, es el ciberactivismo, que es lo que yo hago en Feminix. Es quien va a estudiar la relación entre las mujeres, el internet y la tecnología. Si yo les aburrí o quieren saber más información, les recomiendo este documental que aparece por aquí, en donde van a poder aprender de las experiencias y relatos personales de las protagonistas de esta tercera ola del feminismo. Se los recomiendo. Nos vemos a la próxima.